Bueno, el título del mensaje de esta mañana es La mirada de Dios. Y vamos a tomar lectura en 2 de Crónicas, capítulo 16, verso 7, donde vamos a ver la triste etapa de un rey bastante bueno, como fue el rey Asa. Tuvo un lindo reinado en general, aunque vamos a leer la parte fea de su historia para aprender cómo Dios ve a los hombres, cómo los evalúa, pero también en ello una palabra de aliento. Y dice en el verso 7: En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente, lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Amén. Hasta ahí. Oramos, una palabra corta. Señor, hemos leído tu palabra y con reverencia y humildad venimos a ti para que nos muestres cómo tú miras el corazón de cada uno de los seres humanos que habitan la tierra. Señor, te ruego humildemente que mires nuestros corazones y nos ayudes a descubrir aquellas cosas que puedan ofenderte o disgustarte, Padre. Te ruego que tu palabra en boca de tu siervo sea como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Sea que la escuche una persona luego a través del mensaje grabado o aquí presente en la congregación, todos nosotros seamos de alguna manera transformados a través del mensaje, vivificados, liberados del error, ya sea por prejuicios, por una herencia equivocada, la transmisión de la cultura evangélica o lo que fuere, Padre, simplemente por desconocimiento, ignorancia o torpeza. Líbranos de nosotros mismos, líbranos de los demonios que de alguna manera secreta, invisible puedan asediarnos, Señor, o ponernos alguna trampa o obstáculo para impedirnos recibir tu palabra, tu verdad, o luego robárnosla para que no seamos bendecidos o caminemos en libertad. Líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Lo creemos, así nos has enseñado a orar y descansamos en tu maravillosa misericordia. Encomendamos tu siervo y nuestros corazones en el nombre de Jesús, y los que le amamos decimos amén. Tome su asiento, por favor. Bueno, una aclaración antes para los que no saben. Cuando la Biblia habla del vidente Hanani, no se está refiriendo al vidente que hoy conocemos, ¿no? Que usa las ciencias del ocultismo para ver supuestamente en el futuro, ¿no? La futurología que se hace desde lo esotérico, lo espiritual, en el campo del ocultismo, ¿no? Hasta, lamentablemente,
esta ambición que hay una natural deseo, una curiosidad del futuro, pero hay una ambición desmedida y hasta un mal hábito en el pueblo evangélico de andar buscando profetas que le hablen del futuro y como que uno siempre buscando interesado qué va a saber y a ver qué dice Dios para el mañana. Cuando Dios dice que no nos preocupemos por el mañana, pero la gente va buscando algún profeta que le hable del mañana o algún sueño que le dé Dios para el mañana. Cuando Dios le dice, ocúpate hoy porque es suficiente el mal de hoy, el mal de mañana traerá su propio afán. Nosotros, cuando digo nosotros hablo de los cristianos en general mundial, vamos detrás de los sueños y cosas que Dios nos muestra porque queremos saber o queremos tener interés o que alguien atienda al futuro cuando Dios dice no mire el futuro está en mis manos. Amén. Bueno, entonces el vidente aquí es equivalente a profeta, Anani, ¿sí? El hombre de Dios que sí efectivamente hablaba inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? En este caso hay una palabra inspirada en el profeta Anani que le dice al rey Asa, que ya tenía sus años reinando, que le cita el error que cometió al final de su vida después de haber caminado tanto tiempo tan bien con Dios y habiendo tratado de una y otra vez de despojar de la idolatría al pueblo de Dios, porque la idolatría no está en el estante, sino en el corazón, ¿sí? La rebelión no está en la acción, sino está en el corazón. El homicidio, inclusive, no está en la acción propiamente, se inicia en el odio de una persona hacia su prójimo. Así, por ejemplo, el adulterio no está en el acto mismo de la traición marital. El adulterio está en el corazón. Por eso Jesús decía que cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿sí? Entonces, sepa que Dios mira de esa manera el homicidio antes de que pueda llegar a cometerse el acto. Cualquiera que no ama a su hermano es un homicida, dice así la Biblia. El que odia a su hermano es un homicida y ningún homicida tiene vida permanente en el reino de los cielos, ¿no? Bueno, acá el problema era que en vez de poner la fe en Dios, como normalmente la debe tener un creyente, la puso en el rey de Siria. Puso su confianza en un hombre poderoso. Es como hoy nosotros. Y esto no quiere decir que tengamos acciones responsables, que por ejemplo, no en estos tiempos difíciles de economía, no tomemos buenas medidas para defender el magro o importante ahorro que tengas. Consultar a personas que saben de economía para defender tus ahorros está bien. Ahorrar no es un pecado. Ahora, amarrocar es un pecado. Ser avaro es un pecado. Eso sí, pero ahorrar no es un pecado. De hecho, José es la expresión más elocuente de lo que es la sabiduría ante la adversidad económica. Y fue Dios quien le reveló a José y le dio la capacidad de ser un fiel administrador. En la cárcel, en la casa de Potifar y en el reino de Faraón. ¿Sí? Entonces entienda la diferencia. No está mal tener acciones responsables para usted con su ahorro, no sé, usar del plazo fijo, los fondos de inversión, el dólar si puede. De alguna manera yo no le voy a aconsejar porque no soy economista, pero sí también practico para la iglesia como administrador estas cosas y con la gracia de Dios nos fue bien todos estos años. Nunca le debimos un centavo a nadie, ni hemos empeñado a nadie, simplemente rápidamente hemos recurrido a un método a otro para salir adelante y nos hemos sujetado a lo que Dios nos daba en el hoy. Amén. En términos generales, ¿sí? Compréndase. Bien.
Dios le trae a memoria, ¿te acordás al principio cuando eran 1.000.000 de hombres? Y esto era una hipérbole, se denomina cuando se habla, venía todo el mundo, eso es una hipérbole. No es todo el mundo, porque todo el mundo son 7.500 millones de habitantes, no puede ser. Se llama hipérbole cuando se habla así en términos súper grandes. No eran 1.000.000 de hombres los que vinieron contra ti con todo. Dios los salvó y los persiguieron y los destruyeron porque te confiaste en Dios. Pero ahora el profeta lo confronta. Fíjense, ya un hombre más grande. Generalmente cuando nos vamos poniendo grandes, ¿cómo nos vamos poniendo? Más terco, dice. Sí, un poco, es cierto. Entonces, Señor, cuando me vayan saliendo las canas, que vaya disminuyendo la terquedad. Ayúdame, Señor. Sepa que si usted va a seguir viviendo, la tendencia humana es a ponerse terco. ¿Sí? Pero las personas grandes no digan, no, tranquilo, porque puede tener un corazón bueno y recto como Daniel. ¿Recuerda que hablamos de Daniel el miércoles? El miércoles era... Bueno, a mí me falla la memoria para ir un poco. Espero no ponerme terco. Una cosa es ser terco y otra cosa es tener convicciones bíblicas fundamentadas en la doctrina, ¿sí? Y son innegociables. Pero eso no es terquedad, eso es convicción. No confundir terquedad con convicción en un punto concreto de la Biblia, ¿no? Que es teología y que es palabra de Dios. La obstinación y la terquedad son pecado, ¿sí? Y Dios lo ve. Bueno, en este caso, ¿qué miraba Dios? ¿Y qué le decía a través del profeta? Mirá, Asa, los ojos de Dios contemplan toda la tierra. ¿Qué significa esta frase, contemplan toda la tierra? Es que Dios, claro, Él es omnisciente, Él sabe todo, contempla todos los corazones al mismo tiempo, conoce todos los hombres las intenciones de los corazones. Y acá me encanta esto, creo que le gusta a usted, para en definitiva mostrar su poder y su favor para los que tienen corazón perfecto para con. Y lo más lindo de todo es que Dios sabe y conoce el corazón. O lo más terrible de todo es que Dios sabe y conoce el corazón, porque en este caso el profeta le mostró la buena parte, pero le dice, vos no sos Asa ahora, sos de los otros, de los que tienen un corazón no recto para con Dios, porque pusiste tu confianza en lo material, en otra persona, no en mí. No viste el problema y trataste de solucionarlo con tus fuerzas humanas. Recurriste a las alianzas humanas, recurriste a tu sapiencia, a tu experiencia personal como rey, a tus asociaciones políticas. No recurriste a mí, no te apoyaste en mí. ¿Entiende la diferencia? Una cosa es tomar medidas responsables y otra cosa es tomar medidas sin tener en cuenta a Dios, diciendo, bueno, yo ya sé, ya tengo varios años de creyente, a mí no me van a venir a enseñar que hay que orar, que hay que hacer, que hay que unirse con los hermanos, que hay que estar pidiendo oración. A mí yo ya sé que eso es un ejemplo de que el corazón ya no es recto para con Dios. ¿Y cómo se mostró esto? ¿Qué dijo Asa? Bajó la cabeza y como David, cuando vino el profeta Natán, dijo, pequé contra Jehová. Inmediatamente, automáticamente quedó convencido de su pecado y dijo, pequé contra Jehová. Y automáticamente Dios le respondió, no morirás, ¿no? Pero con todas las consecuencias van a venir. Y vinieron, y sufrió David, el rey David. Pero se la aguantó porque él conocía la misericordia de Dios. Inclusive cuando él comete el error con el censo, ¿recuerdan? Dios le dio 3 juicios a los cuales atenerse y escogió caer en las manos de Dios. ¿Por qué?
porque si caía en las manos de los hombres, sabía que los hombres no tienen misericordia. Él dijo, si me va a castigar, que me castigue Dios, porque sabía que Dios tiene misericordia, pero me castigue. Porque sabía que Dios castiga a sus hijos, pero con amor, correcto, pero destruye al impío. Y al falso creyente lo destruye. ¿Sí? Lo destruirá al final, pero lo destruirá. Bien. Entonces, ¿qué hizo Asa? Cuando le dijo la verdad, cómo era la cosa, le sacó a relucir la condición de su corazón, porque Dios lo estaba mirando, contempla toda la tierra, y al contemplar la tierra vio el corazón de Asa. Se enojó Asa. Se enojó contra el vidente y lo puso en la cárcel. Tuvo una actitud violenta y lo puso en la cárcel. Y no solo eso, sino que se encolerizó, se llenó de ira, y a causa de eso, y dice que se encolerizó grandemente, o sea que fue una reacción emocional que aparentemente está escrita con dos palabras, ¿no? Se encolerizó y grandemente a causa de esa palabra, ¿no? De que se sacara a luz su incorrecta actitud. Y lo hizo Dios, porque Dios saca lo que está a luz, lo que está escondido. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que algunos pecados a algunos hombres se les descubren antes y a otros se les descubren después. También dice, no hay nada oculto que no haya de saberse y nada escondido que no haya de salir a la luz. Así que si usted tiene cosas buenas o cosas malas, no se preocupe, tarde o temprano saldrán a la luz. Ahora, si usted es humilde, usted va a saber que Dios no va a buscar avergonzarle públicamente a usted, sino va a ayudarle a superar, ¿sí?, las consecuencias de su o mi pecado. Y este Asa oprimió a algunos del pueblo en ese momento, ¿no? Triste actitud errónea, tanto del corazón como la reactividad de sus emociones ante la verdad expuesta por un hombre de Dios. Lamentablemente los hombres de Dios muchas veces son víctimas del enojo por simplemente decir la verdad tal como es y sacar a luz pecados que están escondidos adentro, ¿sí?, que se manifiestan luego con actitudes violentas. Bueno, pero vamos a ver entonces la palabra que vamos a usar ahora en adelante en el mensaje, la definición de la palabra escudriñar. ¿Sabe qué significa escudriñar? Bien, vamos al diccionario y lo va a entender muy fácil, creo que le va a quedar el significado. Es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades, o los detalles menos manifiestos. En una frase es como buscar bien en lo profundo y ver las cosas más pequeñitas, mirar adentro, ¿no? Bueno, ese es el significado de escudriñar. Entonces, ahí es donde decimos que Dios todo lo escudriña, sabiendo la intención del Espíritu, porque ahora vamos a ver lo que ve Dios. Y vamos a ver una mirada intratrinitaria. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, cómo Dios ve a las otras personas o a las personas que están dentro de la Trinidad. ¿Le interesa esto? Bien, vamos a ver cómo Dios todo lo escudriña, sabiendo la intención del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo aún lo profundo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuánto más el nuestro, ¿no? Si Dios va y rebusca todo lo más profundo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo rebusca todo lo más profundo de Dios, ¿usted piensa que en su corazón no lo va a hacer? ¿Que en el corazón del diablo no lo hace? ¿Que no busca y sabe todo lo más pequeñito que hay allí escondidito? Por eso recuerda las palabras del profeta que dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová.
Bueno, pero eso lo vamos a citar después. Miren Romanos 8:27. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. No del Espíritu humano, sino del Espíritu Santo, porque aquí habla de cuando no sabemos orar como conviene, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Cuando nosotros no sabemos, el Espíritu Santo intercede por nuestra necesidad, ¿delante de quién? Delante del Padre y del Hijo. Bien, dice, mas el que escudriña los corazones, o sea, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo que intercede por los santos, los creyentes. Pero ¿qué dice aquí? Dios escudriña la intención ¿de quién? Del Espíritu. En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y aquí mire la contraparte, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu no hay secretos. La verdadera comunión, oiga, la verdadera, porque dijo así, ¿no? Padre, como tú me has amado, así yo los amé a ellos. Y dice, ámense como yo los he amado y como el Padre me ama y yo lo amo a Él, ustedes ámense así. ¿Qué significa esto? Bueno, imagínense un cristiano muy secretoso. ¿Qué es esta palabra? Bueno, una palabra de las que invento a veces. Por supuesto que todos tenemos intimidades que estamos perfectamente, se nos está permitido resguardar. Sí, está bien. Hay intimidades que pertenecen al matrimonio, a la familia, que no tiene usted por qué contar. Ahora estamos hablando en términos de iglesia, ¿sí? En términos de iglesia. Cuando nuestras actividades son demasiado secretas, manifiesta eso que no hay amor tipo del Padre, que no hay sabiduría de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, porque allí hay toda obra perversa y perturbación. Porque sí, parece sabiduría, hay que actuar con sabiduría, y eso es actuar en realidad con sabiduría diabólica. Parece sabiduría, pero es diabólica, y no es amor de Dios, sino es justamente necedad. Fíjense que el Padre y el Espíritu no tienen secretos y se aman, ¿o no? Así también Cristo amó al Padre y el Padre ama al Hijo. Entonces, eso me dice, si yo tengo que amar como el Padre ama al Hijo y el Hijo al Padre, quiere decir que entre hermanos no podemos tener cosas que nos dividan, secretotes, digamos, ¿no? Hacer, bueno, nuestra secta interna dentro de la iglesia, o tener nuestra actividad. Vamos a ver qué vamos a hacer nosotros. Dejá los otros. Eso no es sabiduría de lo alto, es sabiduría terrenal, animal y diabólica, y no es amor de Dios, ¿sí? Quiero que lo sepa porque eso Dios lo ve. Yo no lo veo. Yo me entero después, al final. Como le pasa a usted, yo soy el último que me entero. Bueno, Dios es el primero que se entera, porque conoce la intención del Espíritu, y el Padre conoce la del Espíritu, y el Espíritu conoce la del Padre, y obviamente conoce la nuestra. Por lo anterior, debemos cuidarnos seriamente, no ligeramente. Y ahora me acordé de un anuncio que tenía que dar, después lo doy. Pastor, ¿por qué no anota? Pues soy así, todo acá. Por lo anterior, debemos cuidarnos seriamente de permitirnos anidar cualquier intención o pensamiento pecaminoso, pues no es juego estar en la fe de Cristo.
o pretender estar en la fe de Cristo y tener otro tipo de pensamientos. No lo haga. Mire, para que sepan, bueno, pero estamos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento morían muchas personas por tener un corazón diferente. Es más, se habla de que Josué y Caleb tenían un espíritu o un corazón diferente que el resto del pueblo, que fueron los únicos que quedaron con vida, porque el resto del pueblo tenía un corazón diferente, un corazón malo de incredulidad. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, miren que entre vosotros no haya personas con corazón malo de incredulidad para apartarse de los vivos por el engaño del pecado. ¿Recuerdan? Miren que entre vosotros no haya nadie por el engaño del pecado tenga corazón malo de incredulidad. Lo que le pasó al pueblo de Dios, tuvo un corazón malo de incredulidad, no creyó en lo básico, lo esencial que Dios nos manda a tener como cristianos. Mira, hermanos, Dios está mirándonos continuamente, porque los ojos de Jehová contemplan, vamos a decir, toda la iglesia, para mostrar su poder y su favor para los que tienen corazón recto para con Él. ¿Podemos aplicarlo así? Perfectamente. Bien, mire cómo se dirige Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Si usted lee Apocalipsis 2, al principio, escribe al ángel de la iglesia tal, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, dice, bueno, y habla de la mujer Jezabel y todo eso. Pero dice, he aquí, en el verso 22, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Digan conmigo, heriré de muerte. Estas son palabras de Jesús. Porque alguno decía, Jesús al pecador le decía, tus pecados te son perdonados, ponte en pie, toma tu cama, levántate, vete a tu casa. O mujer, tus pecados te son perdonados, ve en paz, no peques más. Está linda esa parte, ¿no? Pero ¿cuál era la previa a esa? Que esa mujer se arrepintió, que ese hombre se arrepintió. Y se arrepintió de verdad. Y eso es lo que Dios vio, el sincero arrepentimiento. Por eso le dije, anda tranquila, tus pecados han sido perdonados, ve en paz, no peques más. ¿Recuerdan a ese enfermo que sanó y que lo encontró en el templo y le dijo, mira, no te apartes, no sea que te venga una cosa peor? ¿Recuerdan? Bueno, acá hay algo más severo todavía. Le dice, yo, dice Jesús, a los que andan en esta historia de Jezabel, no importa mucho la interpretación ahora, quiero que vean la amenaza solemne del Señor Jesús, que dice, si no se arrepiente de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. O sea, acá ven al Hijo también, que tiene la misma particularidad que Dios, el Padre, que el Espíritu, y el Hijo también hace lo mismo. Y también no hay secretos entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Y por eso Jesús le hace una solemne advertencia, salgan, aléjense de esta Jezabel y de sus prácticas, porque primero va a caer un juicio sobre ella, y a sus hijos, a los que sigan con lo mismo, los voy a herir de muerte, si no se arrepienten, ¿no? Y todas las iglesias se van a enterar de que yo soy el que veo estas cosas, que quizá nadie ve, porque soy el que escudriño la mente y el corazón, y le voy a dar a cada uno según sus obras, según el tipo de obras que llevan, que son el resultado de las intenciones del corazón, ¿verdad? Porque uno lo que piensa, tarde o temprano lo ejecuta.
¿O no? ¿Sí? A veces hacemos cosas sin pensar. Bueno, también tiene su parte problemática, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas sin pensar. Entonces, ¿qué hay que pensar? Bien, ¿sí? Mire qué lindas palabras de un papá. ¿Le gusta ser un buen papá? A los papás le hablo, o a las mamás, lo mismo. ¿Le gusta ser un buen papá? ¿Sí? Mire lo que le dice un buen papá a su hijo, como David lo dijo a su hijo Salomón. Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Cómo se sirve a Dios? Con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Me gusta esta frase, ¿no? Como dice, aun cuando intentás comenzar a pensar, Dios ya sabe lo que vas a pensar. Yo te conozco. No me digas nada, yo sé quién sos. Bien, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si le dejares o lo dejares, Él te desechará para siempre. Esto es triste, ¿no? A mí me da miedo esto. Que Dios te entregue, como Romanos 9 dice, ¿no? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¡Ay, Jesús! Mire, le gustaría que Dios le diga, bueno, anda, haz lo que quieras. Y por supuesto que no te lo va a decir. Simplemente se apagará tu luz dentro de tu corazón e irás por la vida diciendo, yo soy evangélico, yo soy de Dios, yo soy de Cristo, pero lo que no sabrás, como Sansón no sabía, que Jehová se había apartado de él. Jeremías, el profeta, sabía muy bien que Dios es un Dios de justa venganza. ¿Dios es un Dios de venganza? ¿Sí o no? Sí. Pero lo que pasa, por eso dijo, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice, yo pagaré. ¿Por qué? Porque Dios ejecuta la venganza correspondiente al delito que la merece. Dios se venga o venga la sangre o la herida de los justos. Por eso Dios dice, no tengas en ningún momento ánimo contra tu enemigo para vengarte de él, porque yo soy el que me vengo. Yo soy el que... es más, la Biblia nos advierte a los cristianos, en el Nuevo Testamento dice, hablando un poco de los hermanos, que no nos hagamos daño ni nos engañemos, porque Dios es vengador de todo esto, dice en el Nuevo Testamento. Como diciendo que en el Nuevo Testamento Dios no se venga. Dios sí se venga. Dice, cuídense de no hacerse mal entre ustedes, porque Dios es vengador de todo esto. Es vengador. O sea, y Jeremías el profeta decía y escribía por el Espíritu de Dios en el capítulo 11, verso 20, decía, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Fíjense un ejemplo triste, terrible. ¿Recuerdan cuando estaban allí cerca? Jesús ya estaba, lo habían entregado para matar, ¿no? Y la turba que se había reunido decía, danos a Barrabás, maten a Jesús.
Inclusive decía, la sangre de ese caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No tenían ni idea lo que estaban diciendo. O sea, ¿eran conscientes de lo que estaban diciendo? Sí, pero no tenían ni idea que Dios es Dios. Y no tenían idea que el que estaban matando o iban a mandar a matar era Dios. Hombre, por supuesto, pero era Dios, ¿o no? Y decía, la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y cayó o no cayó? Vaya si cayó y seguirá cayendo todavía. En el año 70 después de Cristo, ustedes saben, ¿no? Que vino el general Tito, rodeó la ciudad como Jesús había profetizado y murieron cerca de 1,5 millones de habitantes de Jerusalén pasados a espada por los soldados romanos. Asimismo, por haber hecho lo que hicieron con el Hijo del Hombre, al que un día le aplaudieron, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, Hosana. Y al otro día, matadle, ejecútelo, crucifícale. Qué loca que es la gente, ¿no? De un día para el otro, tantos aplausos. ¡Ay, qué lindo esto, qué lindo lo otro, qué lindo habla, qué lindo predica! Y después, al revés, crucifíquelo, mátelo. Qué terrible que son los seres humanos. ¿Cómo los da vuelta las voces? Porque ¿quién los dio vuelta a la turba? Los sacerdotes. ¿Y cómo hacían los sacerdotes? Iban hablando en medio de la turba, díganle, griten que lo crucifique, díganle que lo crucifique, porque Y la gente decía, bueno, es un sacerdote, debe tener la razón. ¿Y tenían la razón? No. Lo que tenían era homicidio en sus corazones. Sabía ya Jesús que querían matarlo. Todo el mundo sabía que querían matarlo a Jesús. Y mucha gente sabrían esto, eran conscientes. Por eso, hermanos, una cosa... ¿Cuántos saben que son pecadores? O que no son perfectos. A ver. Creo que todos sabemos que no son perfectos. Ahora, el problema no es ese. Todo el mundo sabe que no es perfecto. El problema es que muchos no saben que su corazón no es perfecto para con Él. O sea, que su corazón no es recto, quiere decir. No que es un ser humano inmaculado, no. Que su corazón está contaminado con algún pensamiento, no lo saben. Se creen buenos o más buenos que los demás. Ese es el problema. Creerse mejor que los demás, hermano. Sepa, si a una persona orgullosa, que se siente muy santa, muy en comunión con Dios, vos le decís, vos sos una persona perfecta o imperfecta. No, soy imperfecta. Eso todo el mundo lo sabe. Lo que no sabe es que su orgullo le está impidiendo reconocer que es una persona que es igual que las demás, que no hay mejores y peores. Somos más o menos iguales todos, hermanos. Somos una raza pecadora, perdida, con inclinaciones perversas y malas, con un corazón perverso, más que todas las cosas, malvado. Una persona, una tendencia siempre a hacer lo malo. Y en vez de reconocer, nos justificamos y maldecimos y nos enojamos como Asa. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y ahí es donde yo cito Jeremías 17:9. Porque Jesús, Él encomendó su causa, ¿recuerdan? Al que juzga, justamente cuando padecía, no amenazaba. Cuando maldecía, no emitía palabra, sino que encomendaba al que juzga justamente. ¿Sabe las veces que seguramente usted lo hizo y ojalá lo haga siempre? Deje que Dios juzgue. El miércoles hablamos de no juzgar. El miércoles, el domingo, no me acuerdo. No, el domingo, el miércoles. Bueno, se me juntan todos los mensajes así para atrás de todo lo que hablé. No tengamos un corazón rápido para condenar, sin evidencia, sin tener pruebas, sin haber antes evaluado.
sino no se fíe de su propio corazón, de lo que usted siente, de lo que le dijeron, de lo que alguien en la plaza le dijo. No haga eso, no cometa ese error, no se haga daño, no se suicide, espiritualmente hablando. Decía Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Y aquí viene la parte, porque que Dios escudriñe y vea, dentro de todo no sería tan peligroso. Porque dice, bueno, me vio Dios, y Dios sabe todas las cosas. Dentro de todo no estaría tan mal el asunto. El problema es que Dios escudriña la mente y el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. Miren, el triste juicio sobre Ananías y Zafira como ejemplo de que con Dios no se puede decir cualquier cosa que te convenga o me convenga de manera egoísta. A veces decimos o hacemos cosas porque nos conviene, porque somos egoístas. Y mire en Hechos capítulo 5, verso 3. Recuerda, bueno, el asunto de Ananías, ¿no? Iban a traer las ofrendas, iban a traer todo, y cada uno traía sus propiedades y las ponían a los pies o a disposición de los discípulos. O sea, ponían a disposición del liderazgo, bueno, ahí tienen las propiedades nuestras, las vendimos, el dinero, distribúyase conforme a la necesidad. Eso es la actividad que se hizo, cada uno traía sus propiedades, y bueno, Ananías y Zafira dijeron, bueno, también nosotros vendimos la propiedad, nuestra propiedad, y traemos el 100% de lo que vendimos, ¿no? Y también ayudamos como todos los hermanos que trajeron sus propiedades y pusieron todo. Pero resulta que ellos no pusieron todo. Embolsaron una parte del dinero por el cual vendieron la propiedad, del dinero de la propiedad que vendieron, perdón, y dijeron, igual, nosotros pusimos todo. No pusieron todo, pusieron, ponele, el 80%. Y Pedro le dice, vení, Ananías. ¿Qué pasa, Pedro? Imagínense la cara. Hola, Pedro, mi apóstol querido, amado. ¿Cómo estás, Pedro? Pedro diría, bien. Imagínense, ¿no? ¿Y vos? Bien, fantástico, acá, de lujo. De 10 masiva. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ay, Dios. Y Pedro le dice, ¿por qué convinisteis? O sea, se puso de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor. Y ahí viene la sentencia. He aquí a la puerta, correte de la puerta por las dudas. Emma, salí de la puerta. Ahí está. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Le dice perdón, esto es a Zafira ya, ¿no? Yo me salté el verso 9, perdón. Pero quise, para resumir, perdón, le dice,
¿por qué convinisteis? O ¿por qué te pusiste de acuerdo? Sin saber, porque no quise teatralizar la parte de Ananías, ¿no? De Zafira, que venía también a ver a Pedro, su apóstol querido, ¿no? He aquí que a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti, dice. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Porque alguno puede decir, bueno, es coincidencia que fue descubierto Ananías y le agarró un ataque y por el ataque, el susto, cayó muerto. Ah, coincidencia, vení Zafira, le dijo Dios, ¿no? ¿Y qué pasó? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, ¿qué vemos aquí? Que con Dios no se juega, hermano, la religión. Máxime si pretendemos estar en una iglesia donde con corazón recto intentamos buscar a Dios. O sea, convengamos que ninguno es perfecto, ¿está bien? ¿Hay alguna iglesia perfecta? No. Pero hay iglesias que predican la palabra e iglesias que van en pos de un evangelio falso, eso sí, ¿sí? Así como vemos en las 7 iglesias de Asia, había una iglesia fiel como la Odisea y algunos dentro de las otras iglesias, fiel como la de Filadelfia, o una iglesia que se sentía confiado como la de la Odisea, que decía, yo no tengo necesidad de nada, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Voy a parafrasear un poquito, aunque no soy una iglesia perfecta, sí, pero no tengo de nadie necesidad. Y lo que tú no sabes, le decía el Señor, es esto, que te crees una iglesia buena, te crees un cristiano bueno, lo que no sabes es que no lo sos de lo peor. Ahí está el punto, ¿se dan cuenta, hermanos? Ahí está el punto, que Dios ve lo que el hombre, lo que los cristianos no vemos. La mirada de Dios va más allá de lo que sentimos respecto de nosotros mismos. La mirada de Dios va más allá de lo que los que están de acuerdo con nosotros, como Ananías y Zafira, ellos estaban de acuerdo, pero no sabían que Dios los estaba mirando con enojo. Lo que esta mujer Jezabel y los que estaban con ella eran parte de la iglesia, pero decían, lo que no sabían es que Jesús les dice, diles que les voy a echar en cama si no se arrepienten, y a los hijos de ella voy a herir de muerte. No es broma, muchachos, estar en una iglesia que es de Cristo. Es más, si vamos, bueno, pero a esta es una iglesia que le faltan un montón de cosas. Decime a una que no. La iglesia de Corinto, Pablo la define como iglesia de Dios, cuando principia su carta, ¿verdad? Sin embargo, en ella dice que entreguen a tal persona a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su alma, bueno, en tal caso sea salva en el día del Señor. Pero me llama la atención que el mismo Dios dice, entreguen a Satanás a tal persona. La tal persona no sabría que la iban a entregar para que su cuerpo sea consumido. Eso es a lo que voy, que la mirada nuestra, hermano, o la autopercepción, tan moderno esto ahora, ¿no? Pues está la autopercepción, lo que se denomina hoy la autopercepción de la sexualidad, un concepto moderno, no técnico, sino ideológico, muy subjetivo. Y está también esto en la iglesia, la percepción, bueno, que siempre estuvo del grado de santidad o de bondad que tengo. Yo me autopercibo bueno. Y la Biblia dice que los que se autoperciben buenos son gente que lo que no sabe es que es ciega, miserable, pobre, desventurada y desnuda. Justamente los que se autoperciben malos, los que reconocen su miseria, los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Los que dicen, yo necesito de mis hermanos,
necesito de mis pastores, necesito de mi iglesia. Yo necesitaría gente perfecta a mi lado, pero Dios te puso gente perfecta, ¿te la va a poner? ¿Te puso un pastor perfecto? ¿Cómo que no? ¡No! Ahora, el problema no es que no tengas un pastor perfecto, sino que tengas un pastor que te enseñe mentira. Ese es el problema. Ahora, si es un pastor que sabe hablar o no sabe hablar, no importa mucho. Que predica bien, que predica más o menos, que tiene pelo, no importa mucho. Es más, no importa. Lo que sí importa es que te enseñe la Biblia tal como está escrita y que te enseñe la seriedad con que hay que vivir en medio del pueblo de Dios. Más allá de que le pase lo que le pasó a Anani, el profeta, que se enojaron con él y lo metieron preso. Probablemente nadie me meta, no sé, qué sé yo, nadie de ustedes me meta preso, espero que no. Lo que pasa es que Anani le dijo la verdad, tu corazón no es recto para con Dios. Y sí, pero todo lo que yo hice, sí, está bien, lo que hiciste está bien. El problema no es lo que hiciste que está bien, el problema es lo que hiciste ahora, que está mal. Y eso es lo que te está apuntando Dios, lo que haces ahora, no lo que hiciste 20 años o 40 atrás como Asa, que peleaste contra los libios y los sirios, ¿no? Nosotros ya debemos ser diferentes si en verdad nacimos de nuevo, ¿no? ¿Dice la Biblia así? Mire, Efesios 2:1 habla de esto, que nos exhorta a vivir como personas que verdaderamente no falsificarle el nuevo nacimiento. Pregunto, ¿se puede falsificar el nuevo nacimiento? No en términos absolutos, sino en términos aparentes. Sí, correcto, me entendieron el concepto. O sea, yo puedo falsificar el cristianismo, lo que no puedo falsificar es mi alma delante de Dios regenerada. Mi alma no regenerada sigue siendo no regenerada. Ahora, yo el cristianismo, lo de afuera, lo puedo falsificar, sí. Buenas obras se pueden hacer, sí. Aún, como yo les conté siempre, hay muchas personas que hacen muchas buenas obras de caridad, ayudan a mucha gente. Hay inclusive teólogos 100 veces más inteligentes que nosotros, que saben la Biblia y el griego y el idioma hebreo y grandes profundidades que son verdad lo que dicen. Pero también son los mismos teólogos liberales que tuercen el sentido y descalifican la infalibilidad e inerrancia de la Biblia. Son ellos mismos. O sea, saben mucha Biblia, pero no son nacidos de nuevo. Porque sus obras y sus expresiones revelan la naturaleza de su corazón. Porque bueno, sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. En Efesios 2:1 dice, y Él, Dios, ¿no?, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales, ¿qué cosa? En los delitos y pecados, ¿no? Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién se refiere? Al príncipe, a Satanás. Satanás, ¿sí? Es importante entender esto. ¿Recuerdan la pregunta del apóstol Pedro a Ananías? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué te dejaste llenar por Satanás? Entonces, mire, ¿y Ananías estaba dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Dentro. Entonces dígale, Señor, por favor, que Satanás nunca me llene la mente. Que yo no lo deje. Pregunto también, ¿va a venir Satanás a intentar minar tu mente? De hecho, ¿lo ha intentado?
Sí, a mí también. Muchas veces, muchas. Ahora, el problema no es que venga muchas veces y las muchas más que vendrá, sino el problema que vos le digas, vete, Satanás, porque escrito está. Lo que le hago a mi hermano, a Cristo se lo hago. Satanás, escrito está, no admitas acusación contra un anciano a no ser de 2 o más testigos. Vete, Satanás. Satanás viene por medio de alguien trayéndote una información que no necesitas escuchar. ¿Cómo se denomina? Chisme. Pero es verdad, igual es chisme si no lo necesitas escuchar. Escrito está, Satanás, dice la Biblia, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. Yo, Jehová. Tomá, diablo. Así se pelea contra Satanás. No diciendo, sí, no me digas, contame un poco más. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Escuchen, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Opera, trabaja, domina. ¿A quiénes? A los hijos de desobediencia. En uno de los que operó para mal es en Ananías y en Zafira. Vemos un caso, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Era descontado que estábamos bajo la ira de Dios. Ahora la ira de Dios se extingue por 2 razones. Número 1, porque somos posicionalmente santificados en Cristo. Número 2, porque aceptamos el proceso doloroso santificador de Dios a través del cual vamos despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo. ¿Sí? Y el proceso santificador de Dios no es un danza en el espíritu. El proceso santificador de Dios muchas veces incluye dolor, sufrimiento, tiempos donde se requiere paciencia, perseverancia, humildad. Se requiere amar, aunque amando más sea amado menos. Aunque nadie te reconozca, aunque nadie te vea, aunque te dejen solo, ese es el proceso santificador de Dios. Todo aquel que quiera eludir el dolor para ser un cristiano feliz, no estará en el proceso santificador de Dios. Lamento informarlo, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Amén. Es necesario, diga conmigo, es necesario. Y muchas, no pocas. Amén. Bien. Por eso, Timoteo tenía que ser celoso y nosotros, los pastores, los predicadores, debemos tener un buen celo por la palabra, tratar de enseñar lo más rectamente posible y hablar rectamente palabras de verdad. ¿Recuerdan Eclesiastés 12? Que el predicador se propuso hablar palabras agradables, palabras rectas y de verdad, aunque las palabras de un predicador son como aguijones hincados. Muchas veces son como aguijones, molestan, yo entiendo eso. Y a veces yo mismo me siento hincado por lo que predico. No piense que yo estoy
condenándole a usted y justificándome yo, sino que me siento observado por Dios, porque los ojos de Jehová escudriñan toda la tierra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es conformarse a las sanas palabras? Es tomar la forma de las sanas palabras. ¿Por qué dice sanas palabras del Señor Jesucristo? Porque están las falsas palabras del Señor Jesucristo, que son insanas, por supuesto, porque son falsas. Entonces yo tengo que con la verdad conformarme o tomar un estilo de vida conformado a esas sanas palabras. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, enseñá que las personas tomen la forma de las sanas palabras del Señor Jesucristo y de la doctrina conforme a la piedad, ¿no? Porque está hablando después de que el que enseña otra cosa, verso 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Ahí hay pecados en los cuales usted puede ver que ¿de dónde salen esos pecados? De adentro, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas. ¿Qué es una mala sospecha? Es sospechar de algo malo de alguien. Y es una sospecha mala, porque puede ser la sospecha de algo que es malo, pero que es verdad. Pero una mala sospecha es una sospecha malintencionada, nacida de un corazón que se apoya en una palabra insana o falsa, que puede ya ser de un sueño, de una revelación que Dios le dio. Por ejemplo, a mí Dios me mostró, qué sé yo, que el pastor Carlos va a perder un zapato por cómo es. ¿No? Haciendo un poco de ironía en ese punto, ¿no? Entonces la persona está esperando que el pastor Carlos pierda el zapato para decir, ¿ve? Se cumplió la palabra del Señor. Eso es lo que se merece por hacer lo que hizo. Estamos esperando que se cumpla la palabra. Dios dirá cuándo. Bueno, eso está fundamentado no en la palabra de Dios, sino una falsa palabra de Jesucristo, lo que genera una mala sospecha. ¿Se entiende el ejemplo? El del zapato. ¿Sí? El mío, digo. Bueno. De todo eso nacen contiendas, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces, ¿a qué remitirnos mejor para evitar todo esto? A las sanas palabras del Señor Jesucristo. ¿Dónde están las sanas palabras del Señor Jesucristo? En la Biblia. Lisa, llanamente y sencillamente así. Remitámonos a la palabra inspirada de Dios, que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea maduro, no intachable, no inmaculado, preparado para toda buena obra. ¿Suficiente? O sea, la Biblia es suficiente para hacer de una mujer perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Un hombre perfecto, o sea maduro, preparado para toda buena obra. En tal caso, hablemos con la palabra. Conformémonos a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Mire, las suaves palabras del Señor Jesucristo. Mateo 12:34. Le decía a sus contrincantes políticos, o religiosos, perdón,
Bueno, ellos eran políticos, digo, Jesús. En ese sentido no. Jesús es rey, punto. Él no hace política, ni hace campaña. Cuando venga, Él va a hacer campaña para ser electo rey de la tierra. No, no va a hacer campaña. Dice, bueno, se terminó la campaña. Reino yo, punto. Dice que quebrará las naciones como vara de barro, vara de hierro a vasijas de barro. Así las quebrará las naciones. Como diciendo, bueno, va de nuevo. ¡Fran! Todas las vasijas, todas las naciones. Allí no hay argentino, uruguayo, paraguayo, boliviano, chileno, norteamericano, finlandés, noruego, italiano, español, alemán, ruso, ni ucraniano. Los que son de Cristo y los que no lo son. ¿Alguno tiene alguna objeción? ¿Quién se va a oponer? ¿No? Vamos, Jesucristo. Ven, Señor Jesús. Amén. Bien, bueno, las palabras suaves del Señor. Generación de víboras. Les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice el Señor Jesús, ¿no? Que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Esas son las suaves palabras del Señor. Como diciendo que, bueno, pero yo lo dije por decir. Se me chispoteó. ¿Vieron? Aún de esas palabras, digan conmigo, daremos cuenta en el día del juicio. Juan en 4:24 dice la Biblia, ¿no? En 2:24, perdón. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por eso a ellos les dijo generación de víboras y le dijo, ¿no saben que de adentro salen todas estas cosas? En Marcos 7:21. Jesús explicando decía, muchachos, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto sale de dentro de nosotros. Y eso es donde hay que tener, por eso recuerden esa frase de la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? O sea, porque de él mana la vida, pero digo, porque ahí, en el corazón, se pueden acumular estas cosas, de las cuales inclusive no podemos llegar a advertir en algún momento, por orgullo, por insensatez, por soberbia. Nos vamos naturalizando nuestra soberbia, vamos naturalizando nuestra maledicencia o nuestra insensatez. Nos comenzamos a acostumbrar a convivir con odio, por ejemplo. Nos acostumbramos, para que usted lo vea en la práctica, nos acostumbramos a vivir desconfiando de todos. En la iglesia, por ejemplo, yo ya no. O yo con fulano, no, a mí ya no. Y como que ya no, a mí ya no cuenten conmigo. ¿Por qué? Porque adentro sentimos que ya no necesitamos de toda esta gentuza, lo digo
como mirando de afuera, ¿no? ¿Sí? Porque yo también me siento en esa parte, ¿no? No necesitamos de esta gente. Y eso, hermano, es orgullo. Porque esta gentuza, permítame usar este ejemplo sin ofender, sin ánimo de ofender a nadie, que somos nosotros, es lo que escogió Dios. Algunos decir tristemente, no sé si tristemente, porque si Dios la escogió, debe saber por qué lo hizo. Si Dios escogió esta vil persona, este vil hombre, débil por dentro, que parece muy fuerte cuando está aquí, pero que en realidad es una persona débil con su enfermedad crónica a cuestas durante décadas, y que va tratando de hacer lo mejor posible y llevando adelante. Si a Dios le pareció, yo muchas veces le pregunté a Dios, ¿por qué a mí? Y Dios me podría responder, ¿y a vos qué te importa? Si a mí me parece bien, fin de la discusión. Generalmente cuando las personas dicen, yo tendría que estar ahí, eso es diferente. Esa persona no es la que Dios escogería justamente. Cuando uno se siente merecedor de un puesto, de una condición, o cuando sentís que otro debería estar o debería ser, ¿qué sabés vos? Diría Dios. ¿Quién sos vos para meterte en mis planos cuando yo estoy edificando bien mi casa? Porque yo edificaré mi iglesia, dice Dios, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No tengo nada contra las dos arquitectas que tengo aquí. Pero en el tema de arquitectura espiritual, ahí es donde manda, no soy yo soy el que le hago caso al comandante. Yo solamente pongo ladrillos. Usted también pone el suyo, mire cada uno cómo sobreedifica, ¿sí? En otra alegoría dice la Biblia, Pablo plantó, Apolos regó, pero el que ha dado el crecimiento es Dios. Ahí la Biblia dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El Salmo 127 dice, en vano trabajan los edificadores si Jehová no edificare la casa. En vano vela la guardia si Jehová no cuidare la ciudad. O sea, la guardia tiene que velar, el constructor tiene que construir, la iglesia tiene que ser edificada por los que trabajamos en ella, pero el que hace la obra, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poner en tela de juicio quién arma y desarma su obra? Si la autoridad máxima en la iglesia es el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar? ¿Sabe? Todo eso es por envidia, avaricia, por soberbia o por insensatez pura. Todo sale de adentro. Pero alguno puede decir, ay, pero ¿cómo puedo hacer? Bueno, tengo una buena noticia, varias noticias buenas. Que Dios nos ayuda ya de por sí. Sin Biblia, escuche. ¿Sin Biblia hay una ayuda ya? Sí. Dios nos ayuda a mirarnos a través de la conciencia. ¿La conciencia es del diablo o de Dios? ¿Puede ser alguna vez del diablo la conciencia? ¿Usted vio alguna conciencia satánica? Una mente satánica sí, pero una conciencia, digo. Ahí entendió el concepto. La conciencia es la ley de Dios escrita en los corazones de los hombres. Qué bueno está esto. Son esas pequeñas preguntitas que le hago para que usted un poquito los neurotransmisores hagan chic, 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 chic dentro de suyo y saque un razonamiento, pues está bueno eso.
Está bueno analizar la Escritura. Eso es escudriñar la Escritura. Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ahí tiene una ayudita. ¿Qué es la lámpara de Jehová? Es la luz de su palabra. ¿Y a qué la hace igual? Al espíritu del hombre. ¿Y qué es el espíritu? Lo que está dentro del hombre. ¿Y qué está dentro del hombre que es lámpara de Jehová? La conciencia. La conciencia es la lámpara de Dios que te ayuda, que te marca. Eso está mal, está mal, está mal, está mal. No lo digas, no lo piense, no lo retenga, no lo guarde. Pero la conciencia se puede cauterizar, apagar. Nunca satanizar, pero sí aquietar. También el Espíritu Santo dice que se puede apagar. No apaguéis el fuego del Espíritu, no apaguéis el Espíritu, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir apagar el Espíritu? Que yo lo hago chiquito al Espíritu Santo, así lo comprimo chiquito, chiquito, chiquito. Exactamente. Qué gente inteligente tenemos que ver. Lo hacemos a un lado. Entonces, el Espíritu Santo, como es una manera de decir, no, apagamos el Espíritu. Lo hacemos a un lado. Y contristamos el Espíritu Santo, lo ponemos triste con nuestras acciones. Pero el Espíritu, nos podemos separar, sí, y podemos hacer grandes macanas, dándole lugar a malos pensamientos, malas sospechas, envidias, homicidios que nacen del resentimiento, de estar enojado, mal con todos, sospechando de todos. Hermano, eso es malo, Dios lo ve. Sálvese de esas cosas. Yo no le juzgo ni le condeno, solamente estoy haciendo como el profeta Hanani. ¿Sí? Yo le digo, imagínese que usted es Asa, el rey, y usted hace mucho que es creyente. Bueno, y viene el profeta Hanani y le dice, locamente has hecho. Al principio eras diferente, no era que perdonabas todo y dejabas pasar todo, como ahora no dejas pasar una. ¿Dónde se fue el amor de Dios? Que cubre multitud de pecados. ¿Dónde está esa medida grande para medir a los hermanos? Que ahora sos tan micrométrico para ajustar el juicio a los hermanos. Antes usabas una cinta de medir de las de costura. ¿Vieron? Y de repente empezaste a usar reglas. Después pausaste a usar un calibre. Y ya después te metiste con el micrómetro a medir los errores de los hermanos. ¿Sabe qué miden los micrómetros? Los micrones en espesor. 20 micrones, 100 micrones, la centésima parte de un milímetro. Así somos en nuestros juicios, micrométricos. Antes damos con la cinta y dale un poco más despacio. Bueno, todos nos equivocamos. Démosle una oportunidad más. Hermanos, dígale al Señor, Señor, ayúdanos a mirarnos a través de nuestra conciencia. Y hacemos nuestra oración final y póngase de pie. Porque hay dos cosas que puede hacer usted hoy en esta mañana. Hacer lo que hizo Asa cuando Asa le comunicó la palabra, o hacer lo que hizo David. Pequé contra Jehová. Perdóname, Señor. Y se humilló y oró y ayunó. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino recto. Padre, ayúdanos. Examina nuestros corazones, Señor, porque
Tu palabra nos muestra que la mirada tuya es mucho más profunda que aún la propia conciencia que nos has dado para ayudarnos, porque el salmista tenía conciencia, pero también en otro salmo se escribe: líbrame de las cosas que me son ocultas, preserva a tu siervo de las soberbias. Así, presérvanos a nosotros de toda insensatez, soberbia, fornicación, adulterio, malignidad, robo, hurto, cualquier cosa que quiera iniciarse, avaricia, envidia, mala sospecha, división, contienda, pleito. Lo que tú vieres que no podemos ya detectar porque nos hemos endurecido. Padre, aun cuando somos grandes, cuanto más grandes, nos ponemos testarudos, tercos, obstinados. Padre, y todos vamos en rumbo en esa dirección. Algunos están más cerca, otros más lejos, pero todos vamos, si tú no nos llamas antes, rumbo a la madurez física. Y corremos peligro de cometer el error de Asa o de Salomón, que a pesar de que fueron aconsejados desde niños, de grande cometieron tremendas torpezas. Se confiaron, se autopercibieron buenos. Pasaron los años y comenzaron a creer que eran mejor que los demás. No suceda con nosotros eso, Padre. No somos mejores que otros. No somos mejores que otra iglesia, Señor. No somos mejores que otros hermanos. Yo como pastor no soy mejor que mis hermanos. No me autopercibo mejor, Señor. Me siento pecador. Me siento necesitado. Me siento necesitado de mis hermanos, de sus oraciones, de su afecto. Siento la necesidad de su consejo cercano, fiel, amoroso. Siento la necesidad del abrazo, de la compañía. Siento la necesidad de la comprensión, como seguramente ellos también, Padre. Yo no conozco sus corazones, pero tú sí. Tú conoces lo que hay en el hombre y no necesitas que nadie te diga lo que hay en el hombre. Tú conoces lo más profundo de nosotros porque todo lo escudriña. Porque escrito está, Señor Jesús. Oh, gracias, Padre. Escrito está en tu palabra que tus ojos, oh Jehová, contemplan toda la tierra para mostrar tu poder a favor de los que tienen corazón perfecto para contigo. Es por eso que te adoramos y te bendecimos. Y te damos gracias por tu inmensa misericordia en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos has dado tu Espíritu Santo para con el poder de Él vivir la vida que agrada a Dios para tu gloria en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén, amén y amén.